esta sesión que tenemos. Vamos a aprovecharla al máximo. Entonces, bueno, Moni, yo creo que voy a ir compartiendo pantalla. Claro que sí, Juli. Les recuerdo a los compañeros que el chat lo pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla, en la parte central, allí donde aparece el chat, o en la parte superior derecha, si están desde el equipo, donde hay como un recuadrito para que puedan encontrar el chat. Bueno. Profes, buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio, a esta jornada. Recordemos que siempre en estos espacios el objetivo principal es compartir saberes, compartir experiencias. Aquí el objetivo de nosotros como tutores simplemente es que de pronto recordemos algunos conceptos. Ustedes hacen cosas maravillosas en el aula de clase con los niños, entonces simplemente lo que nosotros venimos a brindarles es un apoyo, es un fortalecimiento y el recordar de pronto cositas que a veces nos pueden olvidar. Entonces, recordemos, profes, también, hoy tendremos didáctica de las matemáticas y la sesión se denomina la tarea matemática escolar en el aprendizaje de la medida. Son dos elementos que vamos a trabajar fundamental el día de hoy. Por un lado, qué es una tarea matemática escolar y por otro lado, lo que tiene que ver con el aprendizaje de la medida. Recordemos también nuestras instituciones educativas participantes. Tendremos Colegio Perpetuo Socorro, Institución Educativa Colegio Santo Domingo Sabio, la Escuela Normal Superior de Caldas, Fe y Alegría La Paz, Instituto Pablo VI, Instituto Técnico Marco Fidel Suárez, Institución Educativa La Sultana, Leonardo da Vinci, Liceo Isabel la Católica y Liceo León de Grey. También en ocasiones ingresan docentes participantes, invitados de otros colegios, así que bienvenidos. Profes, la agenda del día de hoy. Tendremos 4 momentos fundamentales. El primer momento lo denominamos exploración. Vamos a tener también dentro de esa exploración una parte de estructuración y vamos a reflexionar sobre una tarea matemática. Después tendremos estructuración y práctica, donde vamos a analizar la tarea matemática escolar y cómo la podemos mejorar. Un segundo momento donde hablaremos del aprendizaje de la medida. Pasaremos luego a un momento de transferencia, donde vamos a ver una herramienta, yo creo que muchos de ustedes ya la manejan, les vamos a dar otra idea de su manejo, que es el Google Forms o Google Formulario, con el objetivo de trabajar la evaluación formativa. Y haremos al final un espacio para el cierre. Esa es la agenda que tenemos el día de hoy. Bueno, el propósito que tenemos para esta sesión nos dice fortalecer la planeación de tareas matemáticas escolares orientadas al desarrollo de competencias en el pensamiento métrico y el seguimiento al aprendizaje a través de herramientas tecnológicas. Entonces, aquí tenemos los elementos fundamentales de los que les hablaba hace un ratico. Vámonos con el primer momento, profe. Ese primer momento se llama exploración, al mismo tiempo vamos a estructurar un poco. Y la actividad consiste en reflexionar sobre una tarea matemática escolar. Entonces, para esta actividad lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar, como ya lo hemos venido trabajando en otros momentos, como lo hicieron con lenguaje, vamos a trabajar por subsalas. En esas subsalas vamos a estar organizados en 4 equipos de trabajos y cada uno de mis compañeros, de los tutores de matemáticas, va a estar dirigiendo esa sala. Entonces vamos a estar reunidos por un tiempito, por 20 minuticos vamos a estar reunidos en grupos, ahí vamos a hacer un trabajo y vamos luego a socializar. Entonces, como segundo dice, cada equipo estará acompañado por un tutor que moderará el trabajo y presentará la tarea a analizar. Entonces allí vamos a analizar una tarea, vamos a analizar una actividad y vamos a dialogar con el tutor para luego en el grupo grande cuando volvamos podamos hacer la socialización. Dice, un integrante del equipo será el relator y compartirá las conclusiones en plenario. Entonces es importante, profes, que asignemos un relator, que sea uno de los docentes. Es muy sencillo, simplemente que nos socialicen lo que han hecho en el equipo, los apuntes que han tomado, y esa básicamente es como la actividad. Entonces es muy fácil el ejercicio que vamos a hacer.
Para la asignación de grupos de trabajo, tendremos pues en este momento estamos en sala general de Zoom, vamos a asignar, Felipe nos va a asignar en los 4 grupos, cada grupo tendrá un tema en específico a trabajar. El grupo 1 trabajará el aprendizaje y metas, el grupo 2 trabajará formulación de requisitos de esa actividad que vamos a analizar o de esa tarea, el grupo 3 va a analizar procedimientos y estrategias, y el grupo 4 va a analizar cuáles son los errores y las posibles ayudas que esa tarea podría tener o esa actividad. 20 minutos de trabajo en salas. Al finalizar, todos los participantes regresarán de manera automática. Entonces, simplemente ustedes ahorita van a ser asignados de forma automática también a las salas, y una vez termine el tiempo en esas salas de Zoom, van a volver automáticamente a la sala general. Esas son como las indicaciones que vamos a tener, profes. Entonces, yo creo que ya, Pipe, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, Pipe, para esa distribución de las salas? Juli, ya estamos listos, ya estamos organizados. Entonces, si quieren, los mando ya a las salas, ¿le parece? Listo, vamos pues, Pipe, entonces de una. Bueno, espérese un momentico, muevo acá a alguien para equilibrar más los grupos. Vale, ¿cuántos participantes tenemos en estos momentos? Tenemos 30. 30 participantes, Juli. Listo, Moni, perfecto. Moni, ¿hay alguna duda o inquietud, Moni, en el chat? Hasta el momento no, estamos registrando todavía la asistencia, muy juiciosos todos los participantes, pues escribiendo pues su saludo y la institución educativa a la cual pertenece. Vale, perfecto. Listo, Juli, entonces nos vamos ya a las salas en este momento. Hágale, Pipe, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo y el profe José estaba contando algo. Profe, Silvia, usted tiene razón. Produce un material concreto, lo que usted estaba diciendo. Faltan 4. Ya van a acabar. Bueno, Pipe, nuevamente estamos todos en sala, y Moni, ¿cierto? Sí, estamos en este momento, Juli, 32 participantes en sala, ya estamos todos, podemos compartir la presentación y dar continuidad, si te parece. Perfecto, Moni, perfecto. Bueno. Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla. Listo. Moni, ¿estás viendo mi pantalla, sí? Sí, estamos en la diapositiva de asignación de grupos de trabajo. Si quieres, avanzamos para la socialización. Bueno, profes, entonces, ¿cómo nos fueron esos grupos? En el grupo donde yo estuve, muy participativas las profes, muy juiciosas, excelente trabajo. Yo espero que los demás hayamos hecho exactamente lo mismo. Entonces vamos con el primer grupo, que es aprendizajes y desempeños. ¿Cómo nos fue con el análisis de esa tarea, Moni, en tu grupo? Muy bien, muy lindas las profes pues, que participaron. Vamos a escuchar a la profesora Clarita, ¿cierto? Entonces... Muy buenos días para todos. Esto un ejercicio muy importante, muy valioso, en el que se analizó los diferentes aprendizajes, teniendo en cuenta pues el tamaño, la capacidad de los objetos, los diferentes atributos. Entre ese aprendizaje que adquirimos fue reconocer y comparar varios atributos que pueden ser medibles en objetos y en eventos, en cuanto a la longitud, la duración, la rapidez, el peso y la capacidad, la cantidad de elementos entre una colección de objetos. También analizamos que no siempre el tamaño de los objetos determinan la capacidad y la magnitud de los mismos. No siempre lo que es el volumen, peso y capacidad, eso se difiere de manera concreta, que los niños visualicen y operacionalicen como el tamaño de los objetos, porque es la percepción que ellos tengan a simple vista de las características de los mismos.
Y como desempeño optamos por el 3 porque está estableciendo diferencias entre los mismos objetos, analizando el peso, el tamaño, y también los niños tienen la capacidad de irlos ordenando entre varios objetos, dos o varios objetos. Y entre esas tareas tuvimos también que es muy importante que los niños tengan esos conceptos sobre la magnitud y la capacidad de los mismos. Para eso pues tenemos que hacer, de acuerdo al material concreto, hacer muchos ejercicios para que los niños, pues la percepción de ellos es muy diferente de acuerdo a la cercanía o a la visualización que ellos tengan, son los conceptos que ellos van emitiendo. Ese es el concepto del grupo. Bueno, profe Clara, uy, excelente. Yo creo que ya nos dieron toda la formación. Yo creo que podemos cerrar. Moni, ¿te parece si cerramos? Ni tanto, Profe, muy bien, muy haciendo el bien. intento. Excelente, excelente trabajo. Muchísimas gracias. Perfecto, excelente trabajo ahí en ese grupo. Muy bien, entonces vamos a ir. Con eh, mucho gusto. vale, muchas gracias. Vamos entonces a simplemente aclarar algunos de los elementos que ha dicho el grupo uno que le correspondía los aprendizajes y desempeños. Miren cómo desde la tarea ustedes pudieron analizar el aprendizaje y también el desempeño. Entonces ahí estamos viendo una coherencia en la planeación. Efectivamente, el aprendizaje está relacionado con los atributos medibles de los objetos y es que reconozcan y comparen atributos que puedan ser medidos en objetos y eventos. En este caso nos dicen que la longitud, la duración, la rapidez, el peso, que es uno de los elementos que estábamos analizando, capacidad, cantidad de elementos de una colección, entre otros como el tamaño, que era otro de los aspectos que estábamos analizando. Ese es el aprendizaje, ese es el objetivo general. Y el desempeño, profes, que ustedes analizaron con esa tarea efectivamente es el 3, que es buscar que el niño establezca la diferencia entre el tamaño y el peso a través de ordenamientos de dos o más objetos. Entonces, observemos cómo el desempeño viene siendo un poco más específico que ese aprendizaje. Y la tarea era que los niños compararan el peso de los 3 ingredientes y luego compararan el tamaño de los vasos. Ahí tenemos entonces la tarea y vemos cómo se hace esa relación desde el aprendizaje. Posteriormente hay un desempeño que le apunta hacia aprendizaje y hay una tarea específica que está directamente relacionada con ese desempeño. Profes, entonces, ¿cómo se da este proceso de análisis de las tareas? Cuando decimos tarea, es una actividad, o es una situación, o es un problema que el niño debe resolver. O sea, cuando vemos acá la construcción de tarea, es lo que el niño puede hacer, lo que debe hacer en una actividad específica. Entonces, cuando nosotros estemos en ese proceso de planificación, podemos analizar tareas. Entonces, tenemos una tarea, esa tarea le apunta a un desempeño y ese desempeño le apunta a un objetivo de aprendizaje. Con una sola tarea nosotros no estamos abordando ese objetivo, porque si vemos bien acá en el aprendizaje, nos dice que atributos de los objetos, pero también la longitud, también la duración, la rapidez, la capacidad, y observemos que esta actividad que acabamos de analizar simplemente está apuntándole al tamaño y al peso. De pronto podríamos analizar algo de capacidad con los vasos, pero solamente está abordando eso. Por lo tanto, con una sola tarea no estaríamos cumpliendo a cabalidad este objetivo de aprendizaje, que es un aprendizaje fundamental y estructurante que los niños de grado primero y de toda la primaria deben aprender y son los atributos medibles. Entonces podemos tener 1, 2, 3, 4, N tareas para cumplir el objetivo. ¿Cuántas tareas? Depende del objetivo y depende de la planeación que usted haga y del conocimiento de sus niños y de lo que usted crea necesario para que los niños alcancen esos objetivos de aprendizaje. Nosotros en el año nos planteamos unos objetivos de aprendizaje, analizamos los desempeños y buscamos las tareas más adecuadas para cumplir ese aprendizaje o ese objetivo específico. Muy bien, entonces aquí estamos con el primer grupo. Vámonos con el segundo grupo, Moni. Tenemos formulación y requisitos. En este segundo grupo, ¿quién estaba encargado? Sí, vamos a mirar a los compañeros tutores para poder socializar este equipo 2. El equipo 2 lo va a representar la profesora Liliana Sati. Buenos días para todos.
No, me ¿Más, corresponde profe? socializar. El grupo 2 nos correspondió la formulación y los requisitos de la tarea que ya sabemos de los vasos y de los objetos con su peso. Entonces, la primera pregunta es la de formulación, si esta tarea está de fácil comprensión para el estudiante o tiene opciones de mejoramiento. Sí. Profe Liliana. Profe, vuelve a activar el micrófono, por favor. La segunda parte de la tarea podría mejorarse con material concreto para experimentar el peso, para que los niños pudiesen tener esa experimentación, ¿cierto? Profe Eh, Liliana, te sí. interrumpo un momentico. Lo que pasa es que en la primera pregunta, que fue muy importante la que tú hiciste, ahí se nos fue el audio y no alcanzamos a escuchar en esa primera pregunta que fue tan importante que analizaron. ¿Nos podrías Estamos colaborar todavía en ahí? la primera, listo, no te Listo. preocupes, Julián. Dale. En la primera parte, para nosotros es clara porque la visualización de los vasos hace posible que los niños puedan ordenar por tamaño, solo la visualización, ¿cierto? Sí, Aunque siempre habrá posibilidad de mejorarse. muy bien. En la segunda parte ya dijimos que sería bueno que los niños experimentaran como el peso, ¿cierto? Tuvieran una experiencia sensible en cuanto a motricidad y en cuanto a tacto con respecto al peso. Se puede ampliar el planteamiento y la vivencia de la actividad de pronto poniendo el peso de los objetos, ¿cierto? En ese planteamiento. Muy bien. En la segunda parte, que son los requisitos, ¿qué se debe saber o qué debe saber el estudiante para resolver la tarea? Consideramos en el equipo que debe entender los conceptos básicos como mayor, menor, liviano, pesado, tener de pronto la noción de magnitud de peso, la noción Bien. de orden, la noción de comparación y seriación, la noción de cantidad, y las experiencias anteriores asociadas con peso de objetos y orden de objetos. Y sabemos que en este momento cualquier facilidad o que le podamos dar a los estudiantes, ya que estamos a través de la virtualidad y no de la presencialidad, pues entre más ampliemos una formulación para los niños sería mucho mejor. Gracias. Profe Liliana, excelente, muy bien, perfecto. Estamos sintonizados, Moni, vamos muy bien, profe, muy Sí, bien, de muchas forma gracias. completa. Excelente aporte del grupo 2, efectivamente, a eso es lo que le apuntamos dentro de la formulación y los requisitos. Entonces vamos acá a mirar una parte de estructuración que está directamente relacionado o va en la misma línea de lo que la profe Liliana nos acaba de comentar. ¿Cuáles son esos requisitos o saberes previos que debe tener el estudiante para resolver la tarea? La profe lo decía, que el niño antes de enfrentarse a estas actividades debe saber comparar objetos del entorno mediante relaciones como es más que, es menos que o es igual a. Es lo que ustedes decían, o mayor que o menor que, pero lo importante es que el niño sepa identificar cuánto algo es más que, menos que o igual. Eso es fundamental. Otro tipo de relaciones, que sepa, también ustedes lo decían, lo que es más pesado o lo que es más liviano. Clasificar elementos u objetos como grandes o pequeños en comparación con otros. Esos son los requisitos que debemos tener en cuenta al momento de plantear una tarea. Desde la formulación, también la profe Liliana nos lo decía. ¿Qué es la formulación, profes? Es todo lo que se entrega al estudiante. Desde el enunciado. Si el enunciado o si la actividad tiene imágenes, ¿qué datos tiene? ¿Cuál es la pregunta y cuál es el reto que el niño debe enfrentarse? Todo eso hace parte de la formulación. Entonces, yo sé que ustedes esto lo tienen muy en cuenta, pero vamos a hacernos más conscientes de este elemento. Cada vez que miremos una tarea y se la vayamos a proponer al niño, pensemos en esto, venga, ¿cómo está la formulación de esto que le voy a proponer? ¿Está claro? ¿Tiene imágenes? ¿Le puede ayudar al niño? Eso es fundamental. Y las preguntas que nos decía la profe Liliana. ¿Cuál es la información inicial? También hay algo importante y es si brinda un contexto o no. O sea, mirar si esta situación, en qué contexto está marcado. Que seguramente la tarea que acabamos de analizar de pronto no tiene un contexto bien definido o no es de pronto más cercano a los niños. ¿Qué es lo que se espera que haga el estudiante? Cuenta con ayudas visuales para interpretar la información y siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos sabido, la parte visual y la parte de manipulación en los niños, entre más pequeño el niño, es más importante esos dos elementos, que manipule, que experimente y que visualice a través de, y también pues tenga esa experiencia a través de los sentidos.
Y el segundo elemento son los requisitos, que son esos conocimientos o destrezas que permiten que el estudiante pueda abordar la tarea. Entonces también siempre estar pensando, bueno, ¿qué necesita el niño saber para poder resolver esta actividad? Porque a veces el niño no la resuelve no tanto porque no entienda, sino porque no posee esos saberes previos o esas habilidades para poder enfrentarse. Bueno, vamos a continuar con el grupo 3. Muchas gracias al grupo 2, excelente aporte. En el grupo 3 correspondía analizar de esa tarea los procedimientos o las estrategias y la profe Lady nos va a colaborar. Lady, bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hablar sobre los procedimientos y las estrategias. En la primera actividad solo hablamos de los vasos. En la segunda actividad sí de los elementos como lo son las piedras, el algodón, el arroz. Entonces, en la primera... Moni, ¿se nos está yendo el audio? Sí, sí. No escuchamos a la profesora Lady. Si ella puede retomar sus comentarios para que todos lo escuchemos, por favor. Profe Lady, ¿estás ahí? Ella sí aparece en sala. Vale. ¿O será que tiene el micrófono? No, lo tiene activado. No, lo tiene activado. Yo creo que son dificultades pues, de conectividad. Bueno, Entonces miremos si puede regresar o si otro compañero pues quiere compartir pues como lo que se habló en el equipo. ¿Podrían de pronto colaborar la profe Estela o la profe María Cecilia? Yo, María Cecilia. Dale, profe María Claro, Cecilia. Ceci, te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Pues yo, pues muy juiciosita lo que dijo Julián, le tomamos el pantallazo. Ya cuando ya teníamos que analizar lo que era el algodón, las piedras y el arroz, ¿cierto? Ya tenemos que tener en cuenta que hay que manipular los materiales, que hay que llevar los niños a lo concreto. Y obviamente pues los niños tienen que hacer de pronto como comparaciones, que es muy difícil decirle a un niño tenga una pesita en la casa o una báscula, entonces como decirle con tiempo en la casa a la mamá, bueno, vamos a tener una libra de arroz, como para que compare las cantidades que le estamos colocando en el ejercicio, ¿cierto? Que haga esa comparación. También pues tiene que entrar a jugar lo que es el peso, ¿cierto? Si es más liviano o más pesado de cada uno de los elementos, haciendo la comparación con lo que tiene en su casa. Eso era lo que faltaba de lo que estaba diciendo nuestra compañera. Qué pena con ustedes, fue que me salí del Zoom sin querer. Pero si quiere le termino los 2 punticos que me hacían falta. Vale, Lady. La profe María Cecilia también nos colaboró, pero dale también, profe Lady, y terminamos de complementar. Muchas gracias, profe María Cecilia, y Lady entonces finaliza también, por favor. Bueno, que es más fácil con los niños que llevemos el material concreto para que ellos lo puedan manipular. Y si los trabajamos así como estamos trabajando ahorita desde casa, entonces le solicitaríamos a los niños el material estableciéndole y aclarándole las cantidades. Dejándole pues claro las cantidades para trabajarlo desde casa, eso es lo que me faltaba. Muy bien, Lady, muchísimas gracias. Y la profe María Cecilia también, muchas gracias por los aportes. Muchas gracias. Bueno, profes, efectivamente, ¿cuáles son siempre, esa es otra pregunta que hay que pensar cuando estamos proponiendo actividades a los niños? Y bueno, ¿cuáles son esos procedimientos o esas estrategias que el niño podría utilizar al resolver la tarea? Yo le decía a los profes del grupo 3, y es que a veces nos es difícil ponernos en los zapatos de los niños, a ponernos en la mente de los niños, a ver el niño cómo piensa cuando se enfrenta a esa situación, porque a veces para nosotros es sencillo y lo pensamos de una manera, pero a veces los niños lo están viendo desde otro punto de vista. Entonces es una tarea muy interesante porque nos permite prever cómo el niño puede estar analizando y haciendo procesos de razonamiento. Entonces, una estrategia, como nos le decían las compañeras, normalmente puede ser que tome los 2 vasos y que compare su tamaño. Ejemplo, que tome 2 vasos y los compare estableciendo la relación, ¿es más pequeño o es más grande que? La profe Estela nos decía también en el grupo que el niño normalmente va a coger el vaso pequeño y ese pequeño lo puede comparar con los otros 2. Y ahí establece una primera comparación. Siempre cuando estamos comparando 2 elementos, estamos comparando 2 objetos. Luego comparamos esos 2 con un tercer objeto y así sucesivamente.
sino que nosotros le decimos, no, es que los tres ordénelos de una, porque para nosotros ya automáticamente sabemos cómo sería el orden, pero normalmente debía hacer ese proceso, porque lo mismo, esto mismo le podría ayudar al niño en el tema para establecer lo más pesado. Allí el algodón sería el más sencillo, y luego tendría que comenzar a coger en una mano de pronto el algodón, en la otra el arroz, establecer, y luego el arroz con las piedras, para poder establecer esas comparaciones. Entonces son como ideas, o podríamos pensar el niño cómo es que está haciendo esos procesos de razonamiento. Es importante, profes, que tengamos en cuenta en dónde se encuentran las estrategias y procedimientos. En la situación, o en la tarea, o en la actividad, o en el problema, siempre va a haber una información inicial, que es ese punto de partida, donde él está empezando a analizar qué es lo que debe de hacer. Y hay una información final, que es lo que debe resolver. O sea, cómo lo tiene que, perdón, lo que debe resolver, el resultado final. Y en ese proceso se encuentran las estrategias o los procedimientos. Entonces, esas estrategias o procedimientos se encuentran en el proceso. Hay un punto de partida, hay un punto final, eso tiene que ver con la formulación, y en el medio, en el transcurso de esos dos aspectos, o de esos dos elementos, se encuentran las estrategias. Ahora, hay otro punto fundamental, y es que las estrategias no salen de la nada, ¿cierto? Se deben enseñar. Esa es una de las tareas que tenemos como profesores, y es enseñarle a los niños diferentes estrategias para resolver algo. Entonces, es importante que eso se haga explícito. Por ejemplo, en el grupo también nos hablaban de una estrategia, ir al ensayo y el error. Entonces, el niño puede ir ensayando con diferentes elementos para ver cuál es más pesado y cuál es más liviano. Eso es fundamental, y en los niños más pequeños la estrategia o la heurística de ensayo y error es clave. Es clave que los niños la experimenten. El personificar las acciones, que es el dramatizar, el manipular, el que coja con su mamá y venga, comparemos y que analicemos y hagamos esos aspectos, es fundamental. Es otra estrategia que el niño puede utilizar. El invitarlos a que tracen dibujos o diagramas. Siempre, profes, la invitación es a que el niño haga el dibujo, porque con el dibujo nos podemos dar cuenta cómo está funcionando su proceso mental, si está entendiendo o no la situación. Pues a través del dibujo, eso es fundamental. Y a veces en las matemáticas, no en los niños pequeños, pero sí en los grupos más grandes, debemos olvidarlo, porque queremos es que el niño de una vez me muestre el algoritmo. Desde en grado quinto resuélvalo con el algoritmo. Pero si lo hace a través de un dibujo, de pronto no nos sirve. Entonces, esa es la importancia de trazar dibujos o diagramas. Que utilicen códigos de texto, como color, subrayado. Si ustedes observan nuevamente las diapositivas que hemos venido mostrando, siempre subrayamos en otro color esas palabras claves que queremos que ustedes se lleven. Por ejemplo, acá en la diapositiva decimos tamaño, está en color rojo. Más pequeño o más grande que, está en color rojo. Más pesado o más liviano, porque esas palabras son claves para que el cerebro diga, eso es lo más importante. Eso permite como extraer la información clave. Y otra estrategia, hay muchas, esas son algunas, que los niños piensen en un problema más simple. Si hemos hecho otro problema de ordenamiento, de seriación, le podemos decir, ¿recuerdas cuando hiciste el problema de ordenar los cubitos y todo? Entonces, así esta actividad la puedes hacer. Entonces, el niño puede tener un proceso de comparación, de relación, para saber cómo lo puede hacer. Eso es lo que tiene que ver con los procedimientos o estrategias. Grupo 4 y último, profes, tenían que analizar errores y ayudas, o cómo podrían mejorar esta tarea. Entonces, allí estaba Luis Miguel. Luis, cuéntanos en este grupo cómo fue el trabajo. Juli, el trabajo estuvo muy chévere, muy nutrido, charlamos mucho, pero no alcanzamos a elegir el relator. Entonces, no sé si de pronto la profe Rubí, el profe José, la profe Zulay, que participaron, nos quieren ayudar con la relatoría de lo que conversamos. Bueno, Luis Miguel, con mucho gusto. Muchas gracias, profe José. Bueno, entonces, yo me ubico especialmente para esta clase, y entonces analizo de pronto si yo di esos presaberes para esta clase. A nosotros nos correspondió errores y ayudas. Entonces, en esta clase, supuestamente, la estudiante debe tener alguna noción sobre lo que es perspectiva y sobre la relación que hay entre peso y volumen. Sería muy bueno tener esos presaberes, pero si no los tengo, entonces la clase ya tendría dos objetivos. El objetivo de la clase es poder profundizar en los niños
en lo que es la perspectiva y lo que es el peso y volumen. Porque eso es lo que nos pasa muchas veces con los niños, que los cogemos por decir algo a mansalva, sin haberles dado unas palabras nuevas para ellos y tan duras de comprender como es la perspectiva y el peso y el volumen. Entonces, ese podría ser otro error, que no contamos con los saberes de los estudiantes. En conclusión, los errores para este ejemplo pudieran ser, entonces, lo que es perspectiva, lo que es la relación entre peso y volumen, que los niños a esa edad generalmente piensan a más volumen, hay más peso. Y otra cosa que se debe tener en cuenta durante todo el proceso matemático es las instrucciones, porque generalmente por no saber llevar instrucciones no podemos realizar algo. Y esto tiene mucha relación con los criterios de evaluación. Por eso también debemos ser muy claros, nosotros los profesores, con los niños y especialmente con los niños de primero, desde un principio alinearlos cuáles son los criterios de evaluación tanto de la materia como del profesor. Y en esto es algo pues como de analizar mucho, porque a veces los profesores desde su punto de vista de ellos mismos manejan unos criterios de evaluación. En cuanto a los errores, en el grado primero, los niños en el salón, siempre debe haber un material completo, un material real. Eso, pues, eso es lógico que los niños deben tener en su bolsito de estudio algún material que no los vaya a perjudicar, que ellos puedan estar a toda hora practicando. Y sobre esto voy a hablar de otro tema, y es la cantidad de tarea. A mí me llama mucho la atención a aquellos profesores a veces de cuarto y quinto que hacen un proceso en la división. Yo no sé cuál es la necesidad de ponerle 50 o 100 divisiones al estudiante cuando con unas 5 o 6 se puede identificar el proceso. Entonces a veces dedicamos mucho tiempo a irnos de unos criterios de evaluación y de unos procesos donde el niño prácticamente va a perder tiempo y va a poder aprovechar ese tiempo en afianzar nuevos conocimientos matemáticos. Entonces, en conclusión, las ayudas son material concreto y ser muy claro también con los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación ayudan mucho a que podamos alinear a los niños para que siempre nos den una respuesta correcta. Profe José, muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Nos ha dado unas pautas muy interesantes. Excelente el trabajo que ha hecho este grupo. Muy bien. Antes de socializar la parte de lo que tiene que ver con errores y ayudas, retomar tres aspectos que el profe o este grupo ha concluido que me parece fundamental que lo retomemos. Lo primero, el objetivo de la tarea específicamente es que los niños logren salirse de ese esquema de dejarse llevar que entre un objeto más grande sea, es porque más pesado es, que no siempre pasa, que lo vamos a analizar con estas actividades. Entonces, eso es fundamental, profe. Lo segundo que usted nos comentaba, profe José, es el tema de las instrucciones, es fundamental y en matemáticas sí que se ve. O sea, en matemáticas es donde más debemos hacer que los niños sigan instrucciones, tengan las condiciones claras de un problema, cuáles son los requisitos, cuáles son esas reglas que nos están diciendo que se debe seguir, esas condiciones. Entonces, va muy de la mano con lo que trabajaron la semana inmediatamente anterior en lenguaje con los textos prescriptivos, y es que los niños aprendan a seguir instrucciones. Entonces, en esas tareas matemáticas es fundamental que haya instrucciones, que haya un paso a paso del niño qué es lo que debe de hacer. Y ustedes lo han dicho, esa tarea que acabamos de analizar no tiene instrucciones por ningún lado. Simplemente dice, ordene ella, pero no le ayuda al niño, no le ayuda a que haga un paso a paso. Entonces, muy bien. Y lo tercero, profe, que también me parece muy interesante, es lo que tiene que ver con la cantidad de tareas, y es verdad. Por eso, acá el énfasis que queremos hoy dejar, la idea que debemos hoy dejar es, pueden ser menos tareas, pero mejores tareas. O sea, tareas que impacten más, una tarea que esté mejor diseñada y que le apunte verdaderamente al desarrollo del pensamiento.
y no una tarea o unas cantidades de tareas que se conviertan en ejercitación. Eso es fundamental. Entonces vamos a la parte de conceptualizar este elemento que nos acaba de decir el grupo 4, que tiene que ver con los errores, posibles errores, aparte de lo que nos decía el grupo 4, y es que el niño ordene los vasos de mayor a menor cuando la indicación era la contraria o viceversa. O sea, que el niño de pronto puede ser que no lea bien, que tenga dificultades en la interpretación, o que de pronto todavía no tenga desarrollado bien ese precurrente de la seriación, que en grado de transición lo están desarrollando. Lo mismo para el caso del peso, ¿cierto? Que ordenen de forma viceversa, al contrario. Y en el caso de la comparación del peso, los niños pueden presentar dificultades al comparar el arroz y las piedras dependiendo de la cantidad que utiliza, al cual ustedes, la mayoría de los grupos, ha coincidido con este error en el que pueden caer los niños al tener esa situación ahí, que como no hay una cantidad definida, no se les está determinando cuál es la cantidad de piedras y cuál es la cantidad de arroz, entonces por eso el niño puede presentar esa dificultad al resolver. ¿Cuáles serían esas posibles ayudas? Ustedes lo han dicho, por plantear preguntas, dar instrucciones. Entonces, pedirle al niño que tome 2 vasos y responda. ¿Cómo podemos saber cuál vaso es más grande? Solicitarle al niño que tome 2 ingredientes y responda. ¿Cómo podemos saber cuál ingrediente es más pesado? ¿Sabes qué es liviano? O sea, para él, ¿qué será liviano? Para él, ¿qué será pesado? Esos conceptos también de los que decía el profe José es fundamental. ¿Puedes identificar un objeto pesado? Entonces, esos son ayudas que podríamos darle al niño para que afronte la tarea. Otro elemento fundamental, y ustedes lo han dicho, profes, durante todo este ratico, y es la importancia del material. Aquí, materiales y recursos que son intermediarios entre el conocimiento matemático que queremos que el niño aprenda y el conocimiento que tiene el niño. Entonces, es un intermediario, es ese recurso que puede mediar entre esos dos elementos para que se unan de forma más interesante, aparte de que fomenta el análisis de la información, la búsqueda de estrategias. Cuando uno está manipulando, uno puede de pronto comprender más fácil las cosas, las regularidades, las propiedades, establecer relaciones, analizar, que simplemente si solo lo está leyendo o si solamente lo está dibujando. Es fundamental. Y hay unas preguntas orientadoras como docentes que nos podemos hacer. Y es, bueno, este material contribuye para que el estudiante resuelva la tarea, porque ese es otro punto. A veces el material no es el adecuado para la tarea que estamos proponiendo. Es fundamental. Que sea de fácil acceso, principalmente en este tiempo de educación remota, que en la casa puedan ser de fácil acceso el material. Porque si les pedimos algo que sea bien difícil, por ejemplo, decía la profe María Cecilia de la balanza, y seguramente no va a ser fácil que un niño en la casa de pronto tenga una balanza, a no ser de que tengan una tienda o algo y pueda acceder a ella, pero entonces ese material no sería adecuado porque el niño no fácilmente puede contar con él. Su uso es un reto para los estudiantes y contribuye a que supere errores. Siempre pensar en los errores que el niño puede cometer, porque es que eso es lo que se da. Eso es lo que constantemente se da, el niño va a cometer errores. Y en la interacción, que es otro elemento de la tarea matemática, tiene que ver con la gestión de aula o la gestión que se dé en la casa. Principalmente en estos elementos, profe, y es cómo se está dando el tipo de agrupamiento. ¿A qué me refiero? Si la tarea le propone al niño que lo resuelva de forma individual o si lo resuelva en compañía del adulto. Con los niños de primerito constantemente necesitamos que él esté en compañía de un adulto porque nosotros no podemos estar, ¿cierto? O si hay un grupo pequeño, si aquí de pronto hay profes que utilicen Zoom, que utilicen Meet para reunirse, porque hemos escuchado de profes que se reúnen con niños por grupitos y hacen su trabajo. Entonces, y también los papás acompañan en los que tengan esa posibilidad, pero los que no, pues es difícil. Pero entonces aquí, si también esa interacción se maneja de esa forma, o hay profes que hacen la clase con todos. Eso sería el gran grupo. Y esa tarea tiene que apuntarle también a cómo lo pueden resolver desde estos tipos de agrupamiento. Y el otro elemento, la temporalidad, y es ese paso a paso, las instrucciones que decía el profe José. Le estamos dando instrucciones al niño, le estamos dando un paso a paso para que pueda resolverla. Eso es lo que tiene que ver, profes, entonces, con estas actividades que acabamos de hacer en los grupos y con los elementos que hacen parte de una tarea de matemática escolar. Entonces aquí, vámonos con la primera conclusión, profe, vámonos con esto cuando aparezca este recuerda y este monstruico, que ahorita vamos a ver por qué está apareciendo este monstruico, es porque es lo más importante del momento. Entonces vámonos con el recuerda y Moni, ¿me colaboras entonces con la primera conclusión de esta jornada? Claro que sí, entonces vamos a resumir todo lo que hemos hablado de tarea matemática escolar.
Recordemos que esa tarea matemática escolar como una acción para el aprendizaje busca desarrollar nuevos conocimientos, contribuir al aprendizaje y pone en juego tanto los conocimientos previos y, como ya sabemos, esos procedimientos que los niños van a utilizar, permite superar esos errores. Siempre la tarea matemática escolar está relacionada con un desempeño, es decir, lo que esperamos que el estudiante aprenda al abordar pues esa tarea que nosotros le coloquemos, y implica que el estudiante implemente los procedimientos y supere los errores. Moni, muchísimas gracias. Ahí tenemos, profe, nuestra primera conclusión. Si hay que tomar una foto o algo, es estas conclusiones, porque extraemos acá lo más importante de este primer momento, de lo que acabamos de trabajar. No sé, Moni, cómo vamos hasta el momento, si hay alguna pregunta, alguna duda o alguna recomendación o sugerencia. Profe, pueden colocar sus comentarios, Moni. Claro que sí, Juli. Tenemos en este momento 34 participantes, son las 9:03 de la mañana. Tenemos unos compañeros pues, que además de la asistencia nos han mencionado, el profesor Edgar nos menciona que ahora la educación no es hacer más, sino saber hacer. No es cantidad, sino calidad con lo que estamos trabajando con los chicos. Y pues lógicamente esa visión permite que se pueda hacer la transferencia a otros contextos y situaciones pues de esos aprendizajes que logran los niños con esa forma de complejización pues del aprendizaje, más allá pues como de esos niveles pues como de aprendizaje específicos que logramos pues con ese avance de esas tareas y de pensar y reformular las tareas para el aprendizaje. Bueno, Moni, excelente. Muchas gracias a los profes por sus intervenciones, porque esto lo que permite es realimentar el trabajo que estamos haciendo. Muy bien. Profes, vamos a pasar a un segundo momento, que es, nuevamente seguimos con la estructuración y ahora acompañado de una parte de práctica, y es, bueno, ¿cómo entonces podemos mejorar esa tarea? Y les vamos a proponer cómo esa tarea, después de todo lo que hemos visto, el análisis que le hicimos a una actividad, entonces, ¿cuál podría ser una posible mejora de esa tarea? Para hacer esa mejora a la tarea, requerimos 4 pasos fundamentales, profes. Uno es búsqueda de la tarea, que es muy sencillo. Yo les decía, esa tarea ha sido extraída de un libro de texto. Entonces, ustedes constantemente cogen sus libros de texto, los que manejan para planear, sacan también de internet, ustedes mismos crean sus tareas o sus actividades o sus problemas, o tienen un banco de actividades, o hay una propuesta institucional. De ahí sale la tarea. De ahí ustedes la sacan y listo, tengo la tarea. Ahora, cuando yo tenga esa tarea, cuando yo la tenga, voy a pensar siempre en función de los elementos que debe tener una buena tarea. Y es, bueno, ya ahí voy a mirar cómo está formulada. Recordemos lo que nos decía el grupo 2. ¿Será que tiene imágenes? ¿Será que apunta que manipule material concreto? ¿Cierto? Los requisitos. Bueno, el niño, ¿qué debe saber antes de que la resuelva? ¿Cuáles materiales y recursos va a utilizar? ¿Y cómo va a ser el proceso de interacción, la temporalidad? ¿Qué va a hacer primero? Luego, ¿con qué va a continuar? Y al final, ¿qué queremos que el niño haga? En el análisis de la tarea se sugiere, tal cual como lo hicimos acá, que ustedes puedan prever. ¿Y cómo pueden prever lo que va a pasar cuando la resuelven? O sea, cuando usted es capaz de decir, esto es lo que el niño podría hacer, usted ahí puede establecer oportunidades de mejoramiento y anticiparse a los errores. Y por último, es hacer los cambios. Un cambio puede ser preguntas orientadoras, como le decía el profe José, o instrucciones, o si la tarea no tiene imágenes, pues pongámosles imágenes. Si no cuenta con recursos, entonces pongámosle que el niño utilice ciertos recursos en la casa. Incluyamos un contexto. Es fundamental, y yo creo que aquí las profes de YEMPA nos llevan años luz con el tema de los contextos, porque el contexto lo que le permite al niño es que le vea sentido a esa tarea, ¿cierto? Que le vea sentido. Y la tarea que propusimos al inicio no tiene ningún contexto. Y lo podemos relacionar con los proyectos lingüísticos de centro, que fue lo que trabajamos en lenguaje, cuando ustedes hicieron ahí una actividad de cómo se podría trabajar en ciencias naturales, en ciencias sociales, esas recetas, esos textos prescriptivos. Entonces, aquí podemos proponer una desde el área de las matemáticas. Esta era nuestra tarea inicial y miremos entonces cómo quedaría la tarea modificada. Se llama la receta preferida de Snow. Y aquí hay un primer cambio, profes, y es ponerle un nombre. Normalmente las tareas a veces no tienen nombres. ¿Para qué ponerle un nombre a la tarea? Para decirle al niño, cuando más adelante se enfrente a una actividad similar o a un problema parecido, decimos,
Esta tarea se resuelve parecida a la receta preferida de Snow. ¿Recuerdas cómo fue la receta preferida de Snow? El niño va a decir, ah, claro, la receta preferida de Snow. O no sé, o la salida al parque. O sea, ponerle un nombre a la tarea. Es fundamental y es el primer cambio que ya tenemos. Entonces, Moni, no sé si de pronto hay alguna profe, me gustaría que un profe o una profe nos colaborara leyendo cómo quedó la nueva tarea para que no solamente sea que escuchen mi melodiosa voz, sino que queremos escuchar otra voz. Profes, ¿alguna profe nos quiere colaborar con la lectura de cómo quedó esta nueva tarea? Juli, sí, invitamos a un docente o a una docente que quiera colaborarnos con la lectura y que abra el micrófono. Lina, claro, te escuchamos. Lina, ¿nos vas a colaborar, Lina? ¿O lo abrió de Sí, susto? yo creo que se le abrió el micrófono, entonces miremos qué otro profe. Si quieres lo hago yo. Está bien, Albita, te escuchamos. Hola, entonces. profe Albita, ¿cómo estás? Hola, Juli. Bueno, colabórame, profe. Situación. La receta preferida de Snow. Snow es un monstruo que le gusta preparar recetas y buscando en internet encontró una receta que era muy recomendada por los seres humanos del planeta Tierra. La receta se llama arroz con leche. Snow se puso a preparar esta receta en compañía de su mamá y mientras la estaban haciendo, vio cómo algunos de los ingredientes se encontraban en vasos de diferentes tamaños, como el arroz, la canela y la panela, y pensó si también podrían tener un peso diferente. Tu tarea consiste en ayudarle a Snow a comparar el peso de estos tres ingredientes y luego comparar el tamaño de los vasos en los que se encuentran. A continuación se presentan los ingredientes y los recipientes. Ahí tenemos los recipientes, observemos cómo está la panela, la canela y el arroz. Albita, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Bueno. Sigamos, Albita. Bueno, tarea matemática escolar. Para realizar esta tarea te sugerimos que realices los siguientes pasos en compañía de un adulto. Primero, disponer de 3 recipientes de diferentes tamaños. Pueden ser vasos desechables, uno pequeño, uno mediano y uno grande. Segundo, debes llenar cada vaso de la siguiente forma. Partir la panela en trozos e introducirlos en el vaso pequeño hasta que se llene. En el vaso mediano coloca puñados de arroz hasta que se llene por completo. En el vaso grande coloca astillas de canela hasta que se llene por completo. Ahora debes ordenar los 3 vasos desde el más pequeño hasta el más grande y dibujarlos en tu cuaderno conservando el mismo orden. Cuarto, luego ordenas los mismos 3 vasos desde el más liviano hasta el más pesado y los dibujas nuevamente en tu cuaderno, teniendo en cuenta la nueva organización. Quinto, una vez finalizados los ordenamientos anteriores, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Tuviste el mismo orden de los vasos cuando los organizaste según su tamaño que cuando los organizaste según su peso? Explica por qué. Listo, Albita. Muchísimas gracias por la lectura. Muchas gracias, Albita. Bueno, no sé, Albita, si aprovechamos y tú también nos compartes la apreciación, si viste algunos cambios con respecto a la tarea inicial. De pronto compártenos, Albita, qué te parecieron esos cambios. Pues que no es lo mismo comparar ya en ese caso el tamaño con el peso. Entonces, mira que aparentemente el niño
pues si lo ve sin utilizar los materiales y hacer todo el procedimiento, puede tener muchas confusiones. Pero mira que si lo hacemos paso a paso, teniendo en cuenta los materiales adecuados y dando las instrucciones adecuadas, podemos llegar a las conclusiones que uno espera de los estudiantes. Bueno, Anita, muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación. Efectivamente, esa era la idea, profe. Seguramente habrán otras formas de mejorar esa tarea. Esta no es la única. Ustedes también tendrán su plus, tendrán su estilo. Esta misma tarea también podrá ser susceptible de ser mejorada, porque todo es susceptible de ser mejorado, pero son ideas que damos para que nos llevemos. Puede que genere un poquito más de trabajo, pero a la larga también estamos trabajando es la calidad y no la cantidad, como lo decía el profe José y como lo decían en el chat. Moni, vámonos con la segunda conclusión de esta jornada. Que sí. Juli, antes quiero comentarte que tenemos en el chat la intervención de Liliana y nos dice que es muy importante contextualizar cada tarea. Y esa contextualización puede servir de apoyo para articular esos proyectos lingüísticos de centro pues, que hemos trabajado y articularlo pues, con las otras áreas del conocimiento. Bueno, de esa manera de conclusión, vamos a decir que hay 4 elementos importantes para hacer ese mejoramiento de una tarea. Entonces, ese análisis y modificación de las tareas tiene 4 pasos. El primero es la búsqueda de la tarea. En esa búsqueda de la tarea, recordemos, tomamos los libros de texto, materiales de internet, todas las herramientas que tenemos disponibles. Luego vamos a hacer una descripción de la tarea. Esa descripción que tiene en cuenta no solamente la formulación, la información inicial, la pregunta que nos está diciendo, sino también esos otros elementos de organización, de materiales y otros recursos pues, que podemos incluir en esa tarea o que la tarea tiene inmersa. Y si no, pues ese será uno de los elementos de cambio. El tercero, que es el análisis de la tarea, es donde nosotros desarrollamos los procedimientos, hacemos los procedimientos, resolvemos y miramos qué posibles errores pueden incurrir los niños al desarrollo de la tarea y ese cuarto punto, que son los cambios de la tarea, tiene que ver con esa resignificación que hacemos de la tarea, incluyendo tanto los elementos que describimos anteriormente como esas posibles ayudas que le podemos dar a los niños con esos procedimientos, errores que antes hicimos o tuvimos en cuenta pues, en esos procedimientos. Entonces, 4 elementos para analizar y modificar las tareas. Moni, muchísimas gracias. Vámonos también entonces, aprovechemos de una vez, hay un reto, hablando de tareas, pues vamos en la misma línea. Entonces este reto y esa tarea es para los profes, no para los niños, sino para ustedes. Vamos entonces, Moni, con este primer reto. Para esto, entonces, la idea es que participen en el chat, todos vamos a participar, vamos a colocar nuestras respuestas en el chat. Entonces, Moni, vamos. Bueno, entonces vamos a mirar este reto. Voy a leer la pregunta, luego vamos a presentar unas opciones de respuesta y ustedes van a escribir en el chat la opción, todos por favor, la opción que consideran es la correcta. Bueno, entonces empezamos con el reto. De las siguientes frases, ¿cuál corresponde a la función principal de una tarea matemática escolar? Una tarea matemática escolar busca que el docente formule una actividad que requiere una respuesta por parte del estudiante. B. Una tarea matemática escolar permite que el estudiante desarrolle procedimientos y estrategias que promuevan el aprendizaje de un tema en concreto. Y C. Una tarea matemática escolar busca evitar que los estudiantes incurran en errores. Bueno, entonces vamos a mirar entonces de estas 3 opciones, ¿cuál consideran ustedes es la respuesta correcta? Ya tenemos 3 intervenciones, 4, Juli, nos están diciendo que es la B, José, Ruby, Lady, Ceci, Liliana, María Alejandra nos dicen que es la opción B. Vamos a esperar qué dicen los otros compañeros. Muy bien. Hasta el momento, 13 participaciones, todas nos están diciendo que es la opción B. O sea, Amparito también nos dice que B, Nancy, Lina nos dice la B. Ya tenemos 16 participaciones, el 100% nos dicen que la B. Listo, perfecto, bueno, Moni, entonces, muy bien. Los profes están como muy convencidos que es la B, ¿cierto? Están conectados, 100% dice que la B. Bueno, Moni, entonces vamos. Listo, vamos.
Muy bien. Una tarea matemática escolar permite que el estudiante desarrolle los procedimientos y estrategias que promueven el aprendizaje de un tema en concreto. Recordemos que esa tarea matemática escolar es ese estímulo que busca que el estudiante ponga en juego tanto los conocimientos previos, que puede incurrir en errores, pero que además los supere. Y en esa superación puede interactuar con los compañeros, con el mismo docente, utilizar diferentes materiales, como ustedes bien lo mencionaron, y diferentes recursos o representaciones, por ejemplo, lo que habíamos hablado de las diferentes estrategias. Es decir, este propósito de la tarea matemática escolar es promover el aprendizaje de los estudiantes. Entonces queremos que ustedes piensen hoy y que se lleven con esa idea que la tarea matemática escolar va mucho más allá que un simple ejercicio. Una tarea matemática escolar es aquella que pone en acción al niño y que permite promover el aprendizaje. Moni, muchísimas gracias. Ahorita tendremos un segundo reto. Entonces, ahora te pido otra vez que me colabores con esa parte. Está bien, Juli. Bueno, profes, en este segundo momento y el último de la estructuración, vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje de la medida, porque recuerden que hoy estamos analizando dos componentes. Uno, el análisis de las tareas que estamos proponiendo a los niños o de las actividades que estamos proponiendo. Y dos, lo estamos viendo desde el aprendizaje de la medida y cómo se hace aprendizaje en los niños del grado primero. Antes de eso, recordarles, profes, que el pensamiento métrico es un pensamiento que es muy rico en el sentido que nos permite establecer relaciones con otros tipos de pensamiento. Este pensamiento métrico es cuando las personas han desarrollado habilidades que tienen que ver con respecto a las magnitudes. Y la tarea nos presentaba la magnitud de peso y analizar el tamaño de los objetos. Desde el pensamiento numérico, cuando proponemos actividades desde el pensamiento métrico, ¿cómo le apunta el pensamiento numérico? En niños más grandes se establecen el concepto de fracción, el concepto de decimal, porque precisamente las fracciones surgen de un contexto de medida, de la necesidad de establecer una unidad de medida menor que la unidad. Entonces, por eso surge ese tema, pero también con los niños más pequeños, en este caso los niños de grado primero, recordemos que uno de los objetivos de aprendizaje es que ellos reconozcan los significados del número. Y uno de esos significados tiene que ver con que ellos reconozcan el número como medida. Entonces, es fundamental. Del desplazamiento espacial es de pronto lo que más podemos ver relaciones, porque constantemente cuando pensamos en figuras o en cuerpos geométricos estamos pensando en sus dimensiones, estamos pensando en sus magnitudes, en sus atributos, en lo que se puede medir de las figuras o de lo que se puede medir de los objetos. Desde el pensamiento aleatorio, cuando trabajamos temas de probabilidad y cuando trabajamos temas de medidas de tendencia central, ahí está implícita la medida. Y en el pensamiento variacional es muy importante cuando se dan relaciones entre magnitudes. Y en la tarea que acabamos de ver, principalmente la del monstruo Snow, la receta preferida del monstruo Snow, podemos ver claramente cómo lo que queremos es que el niño relacione la magnitud peso con ese concepto de tamaño y que diferencie y logre separarlos, que no siempre se deje llevar, porque algo es más grande, entonces por eso va a ser más pesado, o es más pequeño y es más liviano. Ahí es donde se ve el pensamiento variacional cuando establecen esas relaciones. ¿Qué se espera que los niños aprendan durante el grado primero, principalmente en la medida? Observemos, lo que se espera es que los niños comparen objetos y eventos por atributos medibles. Mira, aquí vuelve y aparece atributos medibles, eso que se puede medir, como longitud, como el peso, la capacidad, la duración. Que los midan, los ordenen y que usen unidades e instrumentos no estandarizados como el palmo, ¿cierto? Un lápiz, cualquier patrón arbitrario, y también algunos estandarizados, pero que sean de su uso común. Entonces aquí tendríamos que analizar para el niño qué es lo más común en cuanto a patrones estandarizados. De pronto el metro es de aquellos instrumentos estandarizados que más los niños pueden tener cercanía. Hay algo fundamental acá, profes, que quiero llamar su atención, y es, normalmente en los objetivos se presentan los conceptos. Aquí está, atributos medibles, que la longitud, que el peso, que la capacidad, pero también es importante que miremos las habilidades que buscan o que me proponen que los niños desarrollen. Y es que comparen, por eso se proponía que en la actividad que ellos comparen, que ordenen, que midan, que ordenen, que usen esos conceptos. Entonces aquí está la relación de cuándo se obtiene un aprendizaje, y esto es lo que se espera en los niños de grado primero.
¿Cómo se hace aprendizaje de la medida en toda la básica primaria? El sentido de la medida tiene dos componentes fundamentales, profe, dos. Uno, que los niños aprendan a reconocer lo que se puede medir. O sea, ¿qué se puede medir? Y dos, que midan. Entonces ahí está, reconozco lo que se puede medir, atributos, y dos, hago el proceso de medición. Dentro de ese reconocimiento de las cualidades medibles, pues está la pregunta fundamental y es, bueno, ¿qué se puede medir? Porque no todos los atributos o las características que tengan objetos se pueden medir, ¿cierto? Entonces mirar si el color, o si para un niño le parece que algo es más bonito, si eso se puede medir o no, pero de pronto sí en la mesa, el largo en la superficie de una mesa, o el ancho, o el alto, o el volumen, o cuánto pesa esa mesa, en el cordón medir la longitud. Entonces, esos son, ¿qué se puede medir de los objetos? Los objetos tienen atributos, diferentes atributos medibles como el color y la forma. Aquí cuando decimos del color, puede ser de pronto mirar la intensidad del color. Podría ser, pero en este caso, específicamente desde la comparación y desde la medida. Y algunas magnitudes, como la longitud, la superficie, el volumen, capacidad, vuelve y aparece el peso, que era nuestra tarea que estábamos abordando. Y dentro de la comprensión del proceso de medir, aparece algo fundamental que son las unidades de medida para comparar la cantidad a medir. Y acá nuevamente es fundamental, principalmente en grado primero. Desde transición vienen trayendo unos precurrentes, pero en grado primero es donde empiezan a tener esos primeros acercamientos con la medida. Y es fundamental que el primer acercamiento que estos niños tengan sea con medidas arbitrarias, no con medidas estandarizadas. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, en el desarrollo de la medida, así es que se dio. Primero comenzaban las personas midiendo con la mano, con el palmo, con el pie. El tiempo lo medían fumándose un tabaco. ¿Cuánto tiempo demora en consumirse un tabaco? Entonces, esa era la distancia que había de un sitio a otro. Entonces, así comienza y así mismo se debe, o es la sugerencia dentro de la didáctica de las matemáticas, que se dé el desarrollo de la medida con los niños, para luego hacer un paso a las medidas estandarizadas, ahí sí ya de uso común que tengan los niños. Y también, así como están esos dos componentes fundamentales, hay unas estrategias que debemos trabajar con los niños. Una es la medición directa, la medición indirecta y la estimación. La medición directa es cuando le permitimos al niño experimentar. Y es, bueno, si vas a mirar cuántos pasos, cuánto es de largo que tienes en tu sala, por ejemplo, busca el largo de la sala, entonces vas a medirlo en pasos, por ejemplo, o vas a coger un lápiz y ese lápiz lo vas a reiterar a ver cuántas veces ese lápiz cabe en el largo de la sala. Esas son experiencias directas a través de esas herramientas. Acá hay unos ejemplos que se pueden utilizar con cartoncitos. Si queremos mirar la superficie de un espacio, de la mesa, podemos recubrirla con cartoncitos. Ya la medición indirecta, que se trabaja principalmente en grados superiores, es cuando el niño ya tiene que recurrir a algoritmos o parte de esta medición directa para poder establecer un resultado. En este caso, por ejemplo, ya el niño no haría el recubrimiento, reiterar una unidad, un patrón, un cartoncito, sino que ya él va analizando el largo y el ancho de esa superficie. Pero con los niños de grado primero, principalmente estaría la medición directa. Y la estimación es otra habilidad, es otra estrategia que se debe desarrollar en los niños constantemente, porque eso lo que le va a permitir es que pueda ampliar su sentido de la medida y pueda desarrollarlo de mejor manera. Los procesos de estimación, que es calcular algo de forma aproximada. Y unas habilidades, profes, que están relacionadas directamente con lo que trabajan en grado transición. Entonces podemos darle la continuidad o es darnos cuenta de esa importancia de los precurrentes en el grado transición. Aquí tenemos tres habilidades, pero hay varias. Una, la conservación de la cantidad, la transitividad y la composición aditiva. Y eso se da en todas las magnitudes. Entonces aquí rápidamente les voy a mostrar unos ejemplos de cuáles serían esas habilidades. Dentro de la composición aditiva, por ejemplo, cuando el niño puede descomponer un cordón, por ejemplo, está en otra forma, o hay para analizar su longitud, o sea, el largo de esa longitud, observemos que tiene una forma diferente, pero si lo descompone y lo organiza en forma lineal, lo puede medir de una manera más fácil. Son estrategias que se le puede mostrar al niño en el tema de la composición aditiva. En la transitividad yo creo que también lo hemos
hacemos ese reconocimiento, cuando trabajan con figuras, cuando establecen esa comparación entre cuál es más pequeño, cuál es más grande, observemos si acá hacen un proceso de seriación y ordenamiento. En el tema de la capacidad también lo pueden hacer, y es analizar capacidades de la botella, del balde y la olla, cuál tiene mayor capacidad. En el tema de la conservación de la cantidad, lo hemos escuchado muchas veces, por ejemplo acá en el volumen, si bien ambos objetos tienen 36 cubitos, los niños pueden dejarse llevar y pensar que de pronto el segundo tiene más cubitos, entonces esa interacción y otra vez la manipulación de los objetos. Este otro ejemplo que constantemente lo hemos visto que en cuanto a conservación de la masa, como una plastilina u otro material, a pesar de que cambie su forma, se sigue conservando. Esas son habilidades que podemos tener en cuenta para el desarrollo de la medida, profes. Entonces, tercera y última conclusión, Moni, ¿me colaboras? Claro que sí. Entonces, vamos a mirar a manera de conclusión que es importante para desarrollar el sentido de la medida, fortalecer dos expectativas de aprendizaje. La primera de ellas es el reconocimiento de lo que se puede medir, es decir, todas las magnitudes que son medibles, que son comparables y que se pueden sumar, ¿sí? Esos son el reconocimiento de lo que se puede medir o las magnitudes. Y el segundo elemento importante es la comprensión del proceso de medir. Todo lo relacionado con la medición directa, la medición indirecta y los procesos de estimación, que a medida que vamos pasando por esos procesos de medición directa e indirecta, esa estimación se refina mucho más. Y es importante, además de lo que hemos mencionado, estos dos elementos, propiciar a todos los niños tareas y experiencias y acciones que permitan desarrollar esas tres habilidades que vimos. La habilidad de la conservación, la habilidad de la transitividad y la habilidad de la composición aditiva, además de la visualización. Moni, muchas gracias. No sé, Moni, si haya otra intervención en el chat, si algún profe haya hecho un comentario, si tengan alguna duda, porque pasamos ya a la recta final, profe. Entonces aprovechemos para las preguntas. Te comento, Juli, que la profesora Ruby nos hace un comentario muy valioso, nos dice que en esta época es importante involucrar a las familias para que los estudiantes desarrollen los 5 tipos de pensamientos matemáticos. Nos da un ejemplo, dice, nos medimos todos los miembros de la familia y comparamos la edad, el peso, la estatura. Nos propone que podemos hacer que ubiquen metros según la estatura en la pared de la casa y que todos los miembros de la familia pues nos veamos pues con la ayuda pues de ese metro y tener un cartel de huellas. Nos propone la profesora Ruby. Estos son elementos muy valiosos y actividades que ella nos presenta como ejemplos para fortalecer pues ese sentido de la medida y de las diferentes magnitudes pues. Ay, Moni, Entonces, muchas gracias, profesora Ruby, por esos comentarios. Profe Ruby, muchísimas gracias, excelente aporte. Y claro que esa es la idea de poder hacer interrelaciones y cada vez, por eso acá les estamos mostrando, el pensamiento métrico permite hacer esas conexiones con otros tipos de pensamiento. Entonces, cada vez que vayan a proponer algo del pensamiento métrico, ya saben que se puede relacionar de una forma muy sencilla. Vámonos con el segundo reto, Moni, para los profes y voy a participar nuevamente en el chat. Listo, Juli. Entonces vamos con el segundo reto. Y les recordamos escribir en el chat cuál es la opción que consideran correcta. Voy a permitirme entonces leer el reto. A Juan le pidieron calcular el volumen de la torre de cubos de la siguiente forma. Entonces observemos ahí la torre con todos los cubos. Desde su posición respecto al objeto, Juan señala que esa torre tiene 21 unidades cúbicas de volumen. ¿Cómo se puede ayudar a Juan a superar la dificultad que manifiesta con su respuesta? Entonces observemos por favor ahí esa torre. Él nos dice que tiene 21 unidades cúbicas. Entonces, ¿cómo ayudamos a superar esa dificultad que tiene él allí? Entonces, A. La dificultad de Juan está asociada con la conservación de la cantidad. Una ayuda para él sería asignar una unidad de medida a los cubos de la figura. B. La dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización y una ayuda es contar los cubos por filas o por columnas. Y C. La dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización. Una ayuda es descomponer la figura en cubos a través de material manipulativo.
Entonces, por favor, vamos a observar las opciones nuevamente y la que consideren la correcta la vamos a escribir en el chat. A, B o C. Bueno, ya empezamos, ya están votando los compañeros. Algunos profes dicen B, otros dicen C. La mayoría nos está votando que la opción C. Hay un profe que nos dice la opción B. Pero vemos que tanto la B como la C nos dice que Juan tiene problemas de visualización, pero se diferencian en las ayudas que proponen. Natalia nos dice C, Ceci nos dice C. Nos dicen que la B o la C, pues que está allí. Pero la mayoría nos está diciendo que C. Bueno, la mayoría, Juli, nos dice que la C es la opción correcta. Vamos a mirar, Moni, entonces. Dale. Bueno, muy bien. La opción correcta es la C. La dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización. Observen que la visualización es una habilidad, así como las tres que vimos anteriormente. Y una ayuda para Juan es descomponer la figura en cubos a través del material manipulativo. Entonces vamos a mirar la realimentación. Aquí Juan tiene un débil desarrollo de las habilidades de visualización. Considera que los cubos, yo me permití hacer como unos cubitos aquí, él lo que está haciendo es que cuenta los cubos que alcanza a ver desde su perspectiva, ¿cierto? Pero él no puede componer y descomponer la figura para ver realmente que este cubo tiene que estar apoyado en este, es decir, los que están en la parte inferior y que sostienen los cubos superiores. Él solamente aquí está contando los que alcanza a ver desde su perspectiva, que en ese ejemplo que tenemos ahí es 21. Entonces, una ayuda que le podemos dar a Juan es que él componga y descomponga estas figuras a través de este material manipulativo y se dé cuenta que si lo miramos desde la parte lateral o desde la parte posterior o anterior, todos los cubos que puede contener esta figura. Entonces, la ayuda principal que podemos darle a Juan para ese problema de visualización es que utilice material manipulativo que componga y descomponga la figura en varios elementos y se dé cuenta desde diferentes vistas, por ejemplo, esta vista superior, ¿cierto? Esta frontal, lateral, que se dé cuenta cuántos cubos es que tiene la figura. Entonces, Juli, yo creo que este reto y todos dieron pues como en la opción que sí había un problema de visualización y que es importante tener ese material para descomponer la figura y darnos cuenta pues de cuántas unidades cúbicas son las que se requieren o que tiene este objeto. Moni, muchísimas gracias por ese ejemplo. Observen cómo a través de experimentar y de ver un material manipulativo podemos comprender más fácil la situación. Estoy seguro que más de uno que de pronto le había dado dificultad entenderla, con el ejemplo que nos acabas de dar, ya nos quedó más claro. Y por ejemplo, este material que son los cubos encajables, muchos grupos de transición lo tienen. Entonces aquí nuevamente la invitación, profes, que cuando les den la posibilidad a los rectores de escoger material, que a veces nos hemos dado cuenta que tienen un comité para materiales que compramos, pues busquemos este. Ese es un material muy interesante que se puede establecer para que lo tengan en sus aulas de clase y es los cubos encajables, porque mire todo lo que podríamos trabajar con este material. Muchas gracias, Moni. Perfecto. Bueno, profes, entonces vamos a pasar al momento de transferencia. Vamos acá a presentar la herramienta de Google Forms o Google Formulario. Yo sé que más de uno de ustedes lo ha manejado, pero hoy queremos también mostrarles cómo lo podrían implementar con sus niños. Entonces, va a estar dividido en dos momentos esta actividad. Primero, van a resolver ustedes, van a experimentar el cuestionario, lo van a mirar, van a resolver 4 preguntitas muy sencillas que están relacionadas con todo lo que acabamos de ver en el día de hoy. Las van a responder y después les vamos a mostrar cómo lo podrían trabajar con sus niños. Entonces, primero, ustedes van a ingresar a la página, al link del que Mónica nos va a poner en un momentico. Van a dar clic ahí, van a resolver
van a seleccionar sus respuestas, pero es importante que cuando finalicen las 4 preguntas, denle en clic en la opción donde dice ver la puntuación, para que ustedes analicen cómo se puede ver esa herramienta. Entonces, ustedes van a poder ver esa puntuación y van a poder analizar en cuál se equivocaron, y ahí hay un regalito que sale de realimentación. Moni, entonces colocamos el link, ¿o ya lo pusiste? Ya está el link en el chat. Recuerden Bueno. ir al chat donde registraron la asistencia. Allí el último enlace, le dan clic allí y direcciona directamente a la actividad de transferencia. Es importante decirles que esto no es como para evaluar ustedes qué tanto han avanzado como los conocimientos, sino para presentarles la herramienta que es autocualificable, ¿cierto? Y que observemos cómo puede salir el reporte de realimentación con los comentarios, tanto las respuestas correctas como las respuestas incorrectas. Entonces, les damos un tiempito para que ingresen, por favor, a ese enlace y respondan el cuestionario. Vamos a dar unos 6 minuticos para que hagan la actividad, profes. Cada uno, por favor. Si tienen alguna duda, de pronto no han podido, nos colaboran con el chat, que Mónica ahí mismo va a estar pendiente. Sí, aquí lista y pendiente. Mientras tanto, Moni, voy a ir abriendo el formulario y vamos a ir analizando a ver el avance. Qué bueno, para que vayamos mirando las respuestas que están teniendo pues los compañeros. Profe, los invitamos a que den clic en el link para que experimenten la herramienta, porque ahora les vamos a mostrar cómo lo podrían trabajar con los niños. Entonces es importante que miremos, no importa si nos equivocamos, porque recordemos que toda la jornada hemos hablado de la importancia del error. Deben estar muy juiciosos diligenciando el cuestionario. Tú que tienes allí la pantalla, recuerda que no estamos observando la presentación, sino como todo el consolidado pues, de imágenes de los compañeros. Listo, Moni. Ya varios han respondido, demos otro tiempito. Está bien, si quieres nos compartes la pantalla para que podamos observar esos resultados que estás observando. Sí, Moni. Ya estamos observando, Juli. Listo. Muy bien, este es el cuestionario
con las preguntas. En la pestañita podemos pasar a las respuestas. Bueno, Juli, ya llevamos 5 minutos para solucionar la encuesta. Queda un minutico y para que socialicemos las respuestas y la forma en cómo se puede presentar esos resultados. Listo, Moni. Bueno, Moni, yo creo que ya podemos socializar. Claro que sí, Juli, está muy bien. Bueno, profes, ahí tienen el link entonces. Yo creo que han podido experimentar los diferentes tipos de preguntas que se pueden hacer. Entonces es importante que observen siempre la puntuación. Y lo importante de esta herramienta es que nos permite analizar y nos permite como darnos cuenta de las respuestas que tienen los niños y de las diferentes formas en que yo puedo hacer ese análisis. Entonces observemos acá en la pantalla cómo nos va a aparecer en esta pestañita de acá las personas, eso fue un pantallazo, las personas que de pronto han contestado, ustedes se pueden dar cuenta cuántos niños le contestan el cuestionario y pueden ir analizando diferentes elementos. Pueden ver, por ejemplo, nos permite ver el resumen general, que es donde se consolidan todas las respuestas del grupo a través de gráficas. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo le fue al grupo, cómo fue el comportamiento de estas respuestas. Podemos analizar pregunta por pregunta, o sea, la cantidad de respuestas correctas para cada pregunta. Ahí nos podemos dar cuenta los niños cuál fue la mayor dificultad que tuvieron. También de forma individual podemos mirar un estudiante en específico cómo resolvió el cuestionario que le planteamos. Y hay un consolidado en Excel que lo podemos descargar y este mismo nos muestra también estudiante por estudiante cómo fue su proceso, y lo importante acá es que la herramienta es autocalificable, es decir, permite pues darle automáticamente la respuesta y hacer un proceso de realimentación al estudiante. Entonces, yo creo que eso es clave. Aquí tenemos el formulario, lo estamos observando, ¿cierto, Moni? Sí, Juli. Vale, entonces aquí tenemos todo, aquí se pueden hacer los diferentes análisis, si lo queremos por resumen general del grupo, si lo queremos por pregunta, si lo queremos de forma individual, y aquí tenemos este recuadrito donde dice descargar los resultados. Si yo le doy clic ahí, me va a descargar un Excel, y ahí vamos a tener las respuestas de cada uno de los niños, qué fue lo que contestó y cuál fue su dificultad. Pero aparte de eso, creemos que lo más importante es que le da la realimentación. Yo creo que ustedes se pudieron dar cuenta cuando se equivocaban, cómo salía ese proceso de realimentación. Entonces, lo que le queremos mostrar ahora, profes, es un tutorial que ha hecho la compañera Mónica, donde nos muestra cómo podemos crear ese cuestionario. Y hay una parte importante para los niños de primerito porque lo podemos crear a través de imágenes. Entonces, de pronto podemos crear alguno que tenga palabras y de pronto que lo lean en compañía de un adulto, o si queremos colocar la pregunta en forma de imagen y las opciones de respuesta también en forma de imagen, para que el niño solamente sea dar clic. La bondad de esta herramienta es que es un link, eso genera un link y se puede enviar por WhatsApp. Entonces es súper fácil, desde WhatsApp se puede también abrir y resolverlo.
Entonces, digamos que desde ese punto de vista puede ser todavía más sencillo para los niños. Entonces, les quiero mostrar el tutorial dura 14 minutos, ustedes lo van a tener, se lo vamos a enviar, pero les voy a mostrar una pequeña partecita que todavía tenemos unos minuticos de tiempo para que miren cómo sería este tutorial. Entonces, Moni, me dice si estamos escuchando. Buen día para todos. Vamos a observar en este momento la creación de cuestionarios autocalificables. Se escucha muy bien. También en el chat estoy colocando el enlace para acceder pues a ese tutorial para que lo tengan ustedes en sus equipos. Entonces vamos a mirar un poquito cómo sería el tutorial para que luego lo hagan para sus niños de grado primero. Con la aplicación Google Forms. Con el ánimo de agilizar la creación del formulario, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de iniciar a crear el formulario. Primero, escribir en un documento en Word el título del cuestionario, las instrucciones cortas para su diligenciamiento, tener todas las preguntas con sus respectivas opciones de respuesta, saber cuál es la respuesta correcta para cada pregunta y comentarios para las respuestas correctas e incorrectas. También es importante guardar en una misma carpeta cada imagen que será utilizada como archivo independiente. Para iniciar a crear nuestro formulario, debemos tener activa y abierta la cuenta de Gmail. Allí nos vamos a la sección de aplicaciones de Google, donde están los 9 punticos. Se despliegan todas las diferentes aplicaciones para crear. Es importante que los profes tengan muy claro que deben tener una cuenta de Gmail. ¿Cierto? Vamos bien hasta ahí, Moni. Sí. Vale, entonces la cuenta de Gmail, cuando tengamos la cuenta de Gmail, observemos que siempre está esta cuadrícula donde están las aplicaciones y esta herramienta que dice Drive. Para el formulario, vamos al Drive. Allí en la parte superior izquierda damos clic en Nuevo. Bajamos hasta la opción Más y aparece como primera opción Formularios de Google. Las seleccionamos y se despliegan varias plantillas que se pueden utilizar para crear nuestros formularios, como invitaciones, registros de asistencia, planillas de trabajo, planillas para educación. Nosotros, como vamos a crear un cuestionario autocalificable, vamos a seleccionar la opción plantilla en blanco, que es la primera opción que nos presenta formularios de Google. Aquí se despliega una interfaz para iniciar a crear el formulario. Como queremos que el formulario sea autocalificable y que podamos seleccionar las respuestas correctas a nuestras preguntas, es necesario activar unas opciones en la configuración, que es la ruedita dentada que vemos allí. Para eso vamos a esa configuración y se despliega. Bueno, ahí, y podemos... ustedes cuando lo vean detenidamente se van a dar cuenta el paso a paso, hablando de los textos instructivos. El paso a paso para que ustedes vayan mirando cómo lo pueden configurar. Aquí Mónica nos va mostrando esa parte. Quiero mostrarles esta otra aquí, es aquí, acá, donde Moni nos muestra cómo podemos guardando estos cambios. Ya montar las preguntas. Ahora vamos a centrarnos en la creación de preguntas. Recordemos que tenemos el cuestionario redactado en un documento en Word para agilizar la creación del formulario. Vamos a copiar el título del cuestionario y lo pegamos en este espacio del Google Forms. Nos queda así, actividad de transferencia, y volvemos a nuestro documento en Word. Ahora copiamos los comentarios generales y los pegamos en la parte inferior de nuestro título. Ahora vamos a crear las preguntas en el cuestionario. Escribimos la pregunta y si queremos agregar una imagen en el icono al lado de... Para grado primero, profes, aquí es donde podemos nosotros incluir las imágenes para que al niño le quede más fácil poderlo resolver. Hecho de la pregunta, le damos clic en explorar, vamos a nuestro equipo y seleccionamos la imagen que se desea insertar. Y aparece después de la pregunta esa imagen que seleccionamos. Escribimos las opciones de respuesta, en este caso verdadero y falso. Las seleccionamos como una pregunta obligatoria y vamos a clave de respuestas en la parte inferior izquierda.
se selecciona la opción de la respuesta correcta y vamos a agregar los comentarios. Tanto para las respuestas incorrectas, guardamos, vamos a los comentarios de respuestas correctas y hacemos el mismo procedimiento. Verificamos que esté toda la información, la pregunta, las opciones de respuesta, seleccionar la respuesta correcta, los comentarios. Le debemos asignar un puntaje a la pregunta y ya estamos listos para continuar con las siguientes preguntas. Si queremos agregar una pregunta donde aparezca el encabezado, una imagen, la pregunta con las opciones de la respuesta, observen que aquí está el encabezado en un espacio diferente a la pregunta, lo que podemos hacer es ir a la opción imagen del recuadro derecho, donde estábamos, e insertamos la imagen que va a tener el enunciado. Insertamos el enunciado, lo escribimos, vamos a agregar pregunta, la escribimos en el espacio correspondiente e insertamos en este caso las imágenes de cada una de las respuestas. Al lado derecho de cada opción seleccionamos el icono imagen, en explorar seleccionamos la imagen correspondiente a la primera opción, a la opción A, y hacemos lo mismo con la opción B. Insertamos la imagen, le damos a explorar, seleccionamos. Bueno, profe, yo creo que ahí los dejamos como motivados, como inquietos para que podamos ver el tutorial completo. ¿Cuál es la invitación con esta herramienta, profes? Es dos aspectos. Primero, si ustedes hacen bien, o sea, al principio planean bien la evaluación, la colocan en un archivo Word con sus imágenes, le hacen cuál sería la respuesta correcta, el autocalificable, y lo montan, ahí van a tener una oportunidad de que cuando los niños lo resuelvan, el sistema automáticamente los va a calificar. Entonces, ustedes no tienen que ponerse a calificar niño por niño a ver cómo le fue. Y hay otra bondad, y es que si ustedes también colocan la realimentación, entonces el niño también, cuando se equivoque, hablando de los errores, él va a leer la realimentación y en la realimentación va a estar qué es lo que él debe de hacer para poder corregir. O sea, entonces mire todo lo que nos ahorra, porque esa es otra de las tareas que tenemos nosotros como profes en muchas ocasiones, y es que también tenemos que retroalimentar niño por niño, pregunta por pregunta, y tenemos 30 niños y 5 preguntas, pues imagínense cuántas realimentaciones tenemos que hacer. Entonces, hacemos bien primero el formulario, y el sistema queda bien montado, el sistema los puede calificar, profe. Entonces, una ventaja, aparte de eso, está alineado con la evaluación formativa, porque la evaluación formativa lo que busca es eso, que haya una realimentación después de lo que haga el niño. Entonces, si la herramienta está, la invitación es para que lo utilicemos, con las imágenes y todo. Entonces, esa es como la invitación, que lo miremos, no es difícil, lo podemos utilizar, nos puede ahorrar muchísimo tiempo para que los niños lo hagan. En la realimentación, por ejemplo, ustedes pueden poner lo que quieran. Si ustedes quieren ponerle la respuesta correcta, ahí lo pueden hacer. O si quieren ponerle, no sé, vuelve a la guía tal y haz la actividad y resuelve otra vez esta pregunta. O podemos ponerle un enlace de un video donde le aclare el por qué no entendió ese error. Entonces puede haber otra imagen, puede haber otra, o proponer otra actividad. Entonces, ahora resuelve esta actividad para que comprendas esta pregunta. Entonces, es una posibilidad que nos brinda esta herramienta muy interesante para este tiempo de contingencia. Y como les decía, normalmente la mayoría de las casas tienen WhatsApp, los padres de familia, o sea, en la mayoría, no todos. En aquellos casos donde no se puede, pues lastimosamente la herramienta no se podría utilizar, pero en donde sí se tenga, como mínimo el papá tenga WhatsApp, puede ser mucho de mayor facilidad. No sé, Moni, si hay alguna pregunta o duda para hacer el cierre, Moni. Juli, sí, te comento que ya nos faltan 4 minuticos para las 10. Las profesoras nos dicen que muchas gracias por tan extraordinaria pues, charla, formación, que les encanta, que felicitaciones por la actividad, que se nota gran apropiación pues, de la temática. Y la profesora Clara nos dice que qué buen trabajo, que maravilloso, que por dedicación. Muchas gracias y que Dios nos ilumine. Nos felicita Lina, nos dice que excelente fue la herramienta que presentamos. También nos comenta la profesora Estela que es excelente capacitación.
La profesora Liliana nos pregunta sobre el espacio para los padres de familia el jueves para la formación que tenemos. Entonces, Ya lo allá en vamos un a momento mostrar. les vamos a comentar. Nos dice, felicitaciones, gracias por la formación, un gran proceso y oportunidad de aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, al profesor José, Jessica, Alba Lucía, Estela, Liliana, Rui, a la profesora Clara Rui. Muchas gracias. Vale, excelente, Moni. Profes, acá hay otro regalito pequeño. Nosotros nos gusta dar obsequios también para que a ustedes se les faciliten las cosas. Se llama Biblioteca Digital. Y en este link, lo que ustedes van a encontrar, en este link van a encontrar actividades o tareas que están relacionadas con el pensamiento métrico. Es también, Moni, lo puedes de pronto copiar y pegar, o cuando les enviemos la presentación a sus correos, de ahí pueden copiar el link y lo pueden como extraer. Hay unos objetivos allí que van a encontrar, hay organización de eventos, clasificación de objetos de su entorno con relación a características comunes, identificación de atributos, reconocimiento de la magnitud y longitud. Esto es para grado primero. Aquí me equivoqué, es grado primero. Y próximamente lo que tendremos, profes, para el día de hoy, este jueves, que son 2 escuelas de padres, ambas a las 6:30 de la tarde. Esperamos que los padres de familia de sus niños puedan asistir. Tenemos el día de hoy Explorando el Mundo de las Emociones. Hay una compañera invitada que se llama Marta María Cárdenas Barco. Y la del jueves también es especial para grado transición y primero. Se llama Interacciones para Crecer y Aprender. Y es de nuestra comunidad de aprendizaje, también a las 6:30. Previamente enviaremos, los que estén interesados, vamos a enviar el link de ingreso a la sala de Zoom, y si allí se nos acaba el cupo, vamos a hacerlo por Facebook Live. Entonces, lo que es una gran oportunidad para que también nuestros padres de familia puedan enriquecerse de todos estos espacios. Entonces, profe, yo creo que ya con esto finalizamos, Moni. Vamos a hacer el cierre. Queremos en estos, ¿cuánto nos quedan? 2 minuticos. Nos quedan 2 minuticos. Queremos escuchar si hay alguna apreciación. Igual en el chat ya han colocado muchas de las apreciaciones, pero si algún profe quiere activar micrófono, lo invitamos o la invitamos para que nos comparta sugerencias, oportunidades de mejoramiento o fortalezas que hayan identificado. Recordemos que nuestro objetivo principal, perdón, Moni, era fortalecer la planeación desde las tareas matemáticas escolares orientadas al desarrollo de competencias en el pensamiento métrico y seguimiento al aprendizaje a través de herramientas tecnológicas como lo fue el Google Forms y la biblioteca digital. Yo creo que hemos cumplido con ese objetivo. Y ya en el cierre tenemos estas preguntitas, pueden analizarlas y responder con base en esas preguntas, cómo nos sentimos durante el encuentro, qué hemos fortalecido, si hemos fortalecido en algo, bueno, y cómo podemos mejorar. Entonces queremos de pronto escuchar a algún profe, Moni. ¿Será que algún profe nos quiere activar el micrófono, o si quieren hacerlo también por el chat? Queremos escucharlos, claro que sí, algún docente o profe que nos quiera abrir el micrófono y dar sus apreciaciones respecto a la sesión, sus comentarios. Algunos profes están escribiendo en el chat, muchas gracias por compartir sus conocimientos, nos dice María Cardona, Flor, Ceci, que muchas gracias por sus conocimientos tan valiosos, súper la herramienta y la capacitación, muchas gracias. Hay muchos comentarios pues de agradecimiento por la formación. También te comento, Juli, que ya puse en el chat el enlace de Google Forms para evaluar pues la sesión. Es muy importante para nosotros conocer sus comentarios y tenerlos, porque nosotros hacemos un consolidado de todas esas respuestas para fortalecer los procesos de formación, pues para no solamente para la sesión de matemáticas, sino de forma general para el próximo ciclo. Entonces es muy importante que diligencien, ingresen por favor al enlace, y recordemos que esta es la STS de matemáticas del ciclo 2. Bueno, entonces, si alguien, algún profe nos quiere comentar, abrir el micrófono y comentarnos su apreciación, es muy valioso también escucharnos. Ya. Alba Lucía. Sí, Albita, tienes la palabra. No, excelente, maravillosa la capacitación, también pues en una forma muy lúdica. Mira que se fueron las 2 horas y no la sentimos.
A ustedes felicitaciones por la apropiación de todos los conceptos y por la forma tan especial de llegarnos a nosotros y de también darnos esas herramientas para nosotros poder irlas involucrando en nuestro trabajo y mejorar cada día nuestro quehacer pedagógico. Infinitas gracias, muchísimas felicitaciones y feliz día para todos. De igual Gracias, gracias, manera, Albita. Dios le pague. Muchas gracias por ese comentario. Perfecto, Moni. Yo creo que cumpliditos. Nos pasamos solamente un minutico. De pronto, si quieren, activemos cámara y nos despedimos entre todos para tomar una fotico, para alcanzar ya a ver las caras de algunos profes que de pronto todavía no nos hayamos podido ver en esta distancia. Entonces, activemos cámara. Eso sí, nos vamos a despedir, Moni, porque aquí cerramos este espacio de formación de matemáticas. Hoy finalizamos con grado primero y bueno, esperamos que les sirva todo lo que hemos preparado. Esto siempre ha sido un producto del equipo. Esto no, yo solamente he sido hoy el mensajero, el responsable de transmitir estos elementos, pero esto es una construcción de todo un equipo. Entonces, profes, muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos veremos en próximas ocasiones. Muchas gracias. sí, Juli, Felicitaciones, la nos 1, la 2, vemos. las 3. Chao, manita arriba, chao.